Para continuar, presentamos a Néstor Troncoso, quien es psicólogo clínico y persona con TDAH. Expondrá la temática TDAH en la adultez, autoexigencia y frustración. Aplausos en lengua de señas. Ok, bueno, me presento. Ya dijeron, mi nombre es Néstor Troncoso, soy psicólogo voluntario y profesional de la Fundación Somos Más Los Ángeles, de la cual Artemisa es fundadora. Antes de iniciar la exposición, quiero hacer un pequeño disclaimer o declaración, y es que mi diagnóstico de TDAH fue realizado por neuróloga y no cuenta aún con una evaluación integral que ratifique el diagnóstico. Para mí eso es importante, por eso quise verlo antes de iniciar este relato, más aún considerando que esto es un reto de mi vida, mi experiencia, mi camino hacia cómo fue que llegué al TDAH, y bueno, espero que, bueno, más que esperar, dejo en sus manos y en su opinión la legitimación de mi relato como tal, como TDAH. Bueno, primero que nada, partamos por lo básico. Académicamente no fui muy brillante ni en básica ni en media. En la educación básica me iba bien, pero al pasar a educación media mi rendimiento disminuyó bastante. De hecho, repetí tercero medio, no me generó mucha complicación. Pero al pasar a la universidad, bueno, después entré a pedagogía en castellano, honestamente no me gustó, me salí el primer semestre, y luego entré a psicología, que fue algo que siempre había querido. Sucedió que al entrar a psicología y al haber tenido ya lo que yo llamaba un fracaso universitario, entré con mucho miedo, y el miedo me hizo esforzarme mucho. Me hizo estudiar, aunque no sabía cómo hacerlo porque nunca me interesó mucho para aprender cómo hacerlo. Y me fue bien, me fue demasiado bien en comparación con cómo había sido mi rendimiento previo a entrar a psicología. Ahora, me fue bien porque debido a la ansiedad yo desarrollé una rutina en la cual mi tiempo completo era dedicado a la carrera. Yo no tenía vida social, no practicaba los hobbies que antes me gustaba, me llamaba a escribir, no lo hacía, dormía muy mal y comía peor, pero rendía. Posteriormente a esto llegó la pandemia. En la pandemia desarrollé una nueva rutina autoexigente y seguí por la misma ruta. Bueno, posteriormente al terminar la pandemia y al querer retomar la rutina que llevaba al iniciar la carrera, me di cuenta que algo no iba muy bien, honestamente. O sea, me percaté de que el ruido mental que tenía era terrible, no me podía concentrar en las clases, en integraciones con compañeros, con amigos, con familiares. Mis conversaciones que involucraban largas escuchas en ese momento, para mí eran un 80% de pérdida, porque mi cabeza se iba en alguna frase y derivaba en otras cosas, y al final cuando volvía a conectar con quien me estaba hablando ya no sabía qué fue lo que me ha dicho. Eso me generó una gran cantidad de frustración, puesto que ya no estaba rindiendo. Ya veía que los resultados que obtenían eran los mismos, veía que lo que a mí tanto me gustaba aprender ya no era capaz de abarcarlo, y eso me estresó mucho y me llevó a buscar ayuda. Allí llegué con una psicóloga. Ella me hizo entrevistas y evaluaciones, posteriormente llegó una neuróloga y ella fue quien me diagnosticó como TDAH y me recetó metilfenidato, de lo cual hablaré más adelante. No porque no quisiera hablarles, sino porque literalmente los olvidaba.
me olvidaba que existían. Y eso también involucraba olvidarme de cumpleaños, olvidarme de eventos importantes, olvidarme de estar presente en momentos en los que yo sí hubiese querido estarlo, pero mi cabeza me emitía información importante. Entonces simplemente no estaba. Eso me llevó a un concepto de la amistad en el cual yo concebía la amistad como un proceso temporal en el cual dos personas coinciden en la vida y que ya habiendo pasado ciertos procesos en conjunto, cada quien toma su camino y listo, y se acaba. Y para mí la amistad era temporal y eso estaba bien, para mí era algo natural y normal. Pero, ojo, aclarar, no era porque yo no quisiera mis amistades. Al contrario, yo adoro a mis amigos, adoro a mi entorno, soy muy de piel, soy una persona muy afectiva, pero al mismo tiempo, el acordarme de ellos, el decir, verdad que había estado hablando con esta persona, ¿cómo estará? Y ver que la había dejado al visto hace 1 mes y medio, me generaba una sensación de vergüenza, y eso hacía que al mismo tiempo me arrepintiera de hablarle, o sea, yo no, ¿con qué cara? ¿Con qué cara decía yo voy a volver a acercarme a esta persona que probablemente me habló cuando estaba en un problema, yo por despistado, por decir después lo respondo, la dejé en visto y al mes y medio vuelvo a contactarla, no me parecía correcto, así que eso hacía que dejase de hablarla por mucho más tiempo. Después de eso, contacté con una amiga, bueno, mi amiga me contactó a mí porque yo me olvidé de ella, después de lo que para mí fueron 6 meses sin hablar porque ella se enojó conmigo por temas muy racionales. Y digo lo que para mí fueron 6 meses porque yo cuando le hice saber que le dije como muy casualmente, oye, llevamos como 6 meses sin hablar, me dijo, Néstor, llevamos 2 años. Y yo como, Así que claro, ella en esa conversación me hizo saber cómo se había sentido y de qué forma yo influí en que ella se sintiera mal. De qué forma mis acciones, ya sean voluntarias o involuntarias, habían influido en sus emociones y en la forma en la que ella percibía nuestra amistad, nuestro vínculo. Bueno, en ese entonces ya había empezado un poquito a meterme en el mundo del TDAH y llegué al concepto de out of sight, out of mind, perdón la pronunciación, soy pésima para el inglés, pero que en español quiere decir fuera de la vista, fuera de la mente. Esto quiere decir que debido a las dificultades en las funciones ejecutivas que presentamos, las TDAH, aquello que no frecuentamos constantemente o que no tenemos frente a nosotros, se olvida o pasa a un segundo plano y eso no solamente involucra a las actividades del día a día, por eso es tan fácil que se nos olvidan los pendientes, se nos olvidan las labores pendientes, sino también nuestros vínculos. Yo puedo hablar con mis amistades de manera consistente todos los días, hasta que de repente ellos, no sé, o yo, por algún motivo, hago otra cosa, me concentro en otra cosa un par de días y luego ya no puedo retomar esa consistencia en el vínculo, porque yo lo perdí. Entonces, me era muy complejo el mantener las amistades de esa forma. El problema con el out of sight, out of mind es que si bien nos hace olvidar labores y, no sé, tareas, actividades, las tareas o actividades no se sienten mal, las olvidas. Las tareas o actividades no se sienten poco importantes para ti, no se sienten poco significativas, no se sienten desplazadas. Y yo al hablar con mi amiga y darme cuenta de lo que estaba generando mi conducta, me hizo sentir o formar una disonancia cognitiva. O sea, para mí la amistad siempre fue un valor importante, hasta que generé este cambio de concepto que fue debido a mis propias conductas, pero para mí ser un buen amigo, un amigo presente era algo importante, era un valor relevante. Y gracias a hablar con ella, noté que mis conductas eran opuestas a mi propio valor y a mi propio principio. Entonces me generó una disonancia cognitiva y eso me llevó también a mucha culpa. Una sensación de culpa muy fuerte. Y no solamente frustración por no poder haber estado ahí, sino también la culpa y la culpa y la vergüenza de no ser coherente conmigo mismo.
Ahí está. Ahora, mi parte, la que más me afecta del TDAH es el tema de la inhibición. Como les comentaba, al principio de la universidad yo desarrollé una rutina en la cual rendía bien, me iba bien, funcionaba, mi rendimiento era súper bueno en comparación con básica y media, entonces yo estaba feliz, entre comillas, muy feliz. ¿Por qué? Porque no estaba notando que no era que yo fuese muy seco como tal, sino que mi rutina tan autoexigente compensaba los déficits que siempre había tenido en cuanto a atención, en cuanto a rendimiento. Y el problema con esto es que los resultados que estaba viendo eran tan positivos para mí, me gustaban tanto, que reforzaban mucho esas conductas dañinas que yo estaba tomando. Para mí era suficiente con las notas. No necesitaba comer. O sea, comer y dormir era un tema secundario. Era un tema secundario. Entonces, cuando yo regresé en el segundo, cuarto, cuando salí de pandemia, para mí fue frustrante. No fue frustrante el darme cuenta que la rutina que tenía al principio me hacía daño. Fue frustrante porque no podía recuperar esa rutina. No podía recuperar esa rutina, y eso me estaba privando de esos reforzadores, de esas notas buenas, de ese buen rendimiento. En pandemia mi atención, post pandemia mi atención aumentó mucho, y también noté el ruido mental. O sea, el hecho de que, si bien antes yo me costaba poner atención, en ese momento ya era imposible. Yo, post pandemia, me agotaba mucho más, perdía mucho más energía presencialmente, porque además viajaba. Entonces, para mí era agotador y al mismo tiempo angustiante el no poder rendir. Ahí está. Como les comentaba, para mí no solamente el tema de lectura era complejo. Yo cuando empecé la carrera, al estudiar, compensaba bastante porque un mismo texto lo leía 3-4 veces. De 60 páginas podía leerlo. Me daba todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero al volver de pandemia me di cuenta que textos pequeños, artículos pequeños, los dejaba al empezarlos porque literalmente mi cabeza hacía pensamientos alternos y no podía centrarme. Entonces, para mí era muy frustrante. Y las conversaciones también. Mis amigos se daban cuenta, mi familia se daba cuenta. Y no solamente en lo académico y lo social, lo que se ofrece ir de esponja a la pieza, porque también tuve varias dificultades de otro tipo. Sí me parecían cómicas al principio, pero después fueron frustrantes. Varias veces metí al refri cosas que no iban ahí. Varias veces estaba lavando losa, por ejemplo, llevaba la esponja a la pieza porque iba a buscar un cargador, no me daba cuenta que llevaba la esponja. Cuando estaba arriba veía la esponja, bajaba a dejar la esponja y no me acordaba del cargador. Entonces, para mí, ese tipo de cosas eran muy recurrentes y pasaron a ser muy molestas. Luego me empecé a preguntar qué onda, qué estaba pasando conmigo. Y en qué está pasando conmigo, me di cuenta que no era algo nuevo. Y yo siempre fui inatento, siempre fui desorganizado, y mi planificación siempre estuvo mala. Por eso, en cuanto a esto, a las últimas 2 partes de organización y planificación, no me quejé mucho porque nunca fueron buenas, entonces no cambiaron mucho. No empeoraron porque no podían. Entonces no me quejé. Pero sí le decimos molestaba. Ahora, mi duda fue entonces, ¿por qué si siempre fue así? ¿Por qué ahora empeoró? ¿Qué fue lo que hizo que esta vez empeorase mi atención, que estuviese tan mal, que me incomodara tanto? Y ahí llegué a una conclusión, y es el hecho de que esta vez la carrera de psicología me importaba. De que me mostró que yo tenía un profundo amor por la conducta humana y no humana, por el conocimiento sobre la conducta humana y no humana, y que tenía a mi disposición una cantidad de información hermosa y maravillosa
pero que mi propia inatención era un obstáculo a superar. ¿Y qué pasa con eso? Que surgió lo que yo llamo el círculo vicioso del TDAH. Obviamente, probablemente haya estudios sobre esto, pero es el hecho de que el ser inatento de por sí y querer rendir bien hacía que me autoexigiera más. El no ver refuerzos ante esa autoexigencia, porque yo no estaba rindiendo, me estresaba, y ese estrés me volvía más inatento, afectaba mi atención, la volvía aún peor. Entonces eso aumentaba de nuevo mi autoexigencia y así avanzaba, porque ya que no sabía el tema del TDAH, yo lo único que pensaba era que me faltaba más esfuerzo, ¿no? Entonces cada vez que me iba mal me esforzaba más, y cuando me decía no, me esforzaba más y más y más. Entonces tampoco era muy compasivo conmigo, así que me trataba bastante mal por lo mismo. También derivo en otra cosa, que fue la hiperactividad motora. Nunca fui muy inquieto. Las piernas, sí, siempre fui de piernas inquietas. Siempre fui el que en la banca o en el sillón se amarreaba todo el sillón y quien estuviera al lado se molestaba conmigo. Me molestaba un poco, pero no era algo incómodo como tal, porque no lo podía controlar, así que lo dejaba pasar. Pero pasó a ser tal punto que en clases, por ejemplo, movía todo el pupitre, saltaba y sonaba, porque mi pierna estaba tan tensa y se movía tanto, porque me molestaba tanto el no poder estar atento, que era algo notorio tanto para mí como para el resto, y el resto igual se incomodaba por ello. Y eso derivó en la búsqueda de ayuda. Fui a ver psicóloga, como les comentaba. La psicóloga, después de unas cuantas sesiones, me dijo que si abría el DSM-5 en este caso, el modelo diagnóstico, y buscaba la parte específica del TDAH con sus criterios diagnósticos, era como leerme, de cierto modo. Era como un TDAH de libro, por así decirlo, pero no pude recurrir a las evaluaciones posteriores por temas económicos, más que nada. Pero sí sentía que necesitaba una ayuda a corto plazo, así que fue neuróloga. Y ella me recetó metilfenidato, o Aralis. Bueno, antes de empezar con esto, quiero señalar el hecho de que esta es mi experiencia del medicamento, que no es algo generalizable, cada cerebro es diferente y reacciona diferente a los medicamentos. Hay personas a las cuales el metilfenidato les incomoda un montón, se sienten paralizados, se sienten tensos, es muy válido. Bueno, en primer lugar, ¿cómo funciona? Para hacerla muy cortita, evita que se desperdicie, por así decirlo, la dopamina y la noradrenalina, que son el combustible del lóbulo frontal, el cual es el encargado de que todas estas funciones ejecutivas de la atención, la autorregulación tanto motora como emocional, la concentración, no sé, la memoria, todo eso se maneja mediante el lóbulo frontal. Entonces permite darle combustible, por así decirlo, a esa área que se encarga de manejar estas funciones ejecutivas. Primero me recetó de 10 miligramos, esto como tal involucra mi experiencia nada más, y sí noté una mayor concentración. Noté que leía mejor, que estaba más atento en las conversaciones. Lo que sí noté es que estaba mucho mejor de ánimo, más motivado, una motivación más intrínseca, me hacía de mí hacer cosas. Y lo que más me agradó fue la disminución enorme del ruido mental. Yo creía que era normal el tener muchos pensamientos al mismo tiempo peleándose entre sí y que uno fuera incapaz de centrarse en uno porque era una corriente constante de pensamiento. Y al tomar esto me di cuenta que no. Y yo dije, chuta, la gente que no le pasa esto tiene un plus enorme, o sea, pero yo quería más. Para mí, yo dije, chuta, si con 10 miligramos puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer con 20? Así que hablé con mi neuróloga, le dije, ¿sabes qué? Porque sí, era verdad lo que le preguntaba, sí, aunque mi concentración aumentó, veía que aún me costaba un poquito, así que dije, ya, probemos con 20. Y ahí llegó lo incómodo. ¿Por qué con 20 ya empecé con efectos secundarios físicos fuertes? Empecé con temblores constantes, el cuerpo entero era visible mi temblor, y taquicardias.
Era una sensación constante, como una ansiedad aguda. Pero así como los efectos físicos eran como una ansiedad aguda, así de aguda era mi concentración también. Y aguda era mi capacidad atencional, mi facilidad para mantenerme en los libros, para devorar artículos, para trabajar, para hacer multitasking, era hermoso. Y como comprenderán, debido a mis decisiones previas de autocuidado, yo estaba maravillado con estos 20 miligramos. O sea, para mí fue como, puedes hacer lo que siempre quisiste hacer al módico costo de estar siempre al borde de una crisis de pánico. Entonces yo dije, acepto. Como dijo Lord Farquaad, es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Esta parte no tiene moraleja, yo todavía consumo de vez en cuando el cineato, menos cantidad, pero es porque creo que aún no he accedido a las herramientas que necesito para poder no necesitarlo tanto. Ahora, como ustedes han escuchado en esta breve exposición, lo único que he hecho ha sido quejarme del TDAH, porque ha sido muy molesto para mí, ha sido una piedra en el zapato en la carrera, honestamente. Pero al meterme un poquito más en este mundo, me di cuenta de varias cositas que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es que hay mucho que amar en la identidad neurodivergente. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que hay mucho para que el resto nos ame, no. Hay mucho en la forma única que tiene cada neurodivergente de percibir la realidad, que también hace que la disfruten, pero que al ser parte de su día a día no se dan cuenta. Yo no sabía por qué disfrutaba tanto cuando una canción nueva me gustaba y por qué la escuchaba hasta que me cansaba, pero fue un disco relleno todo el día, toda la semana, todo el mes. Claro, le estaba sacando hasta la última gota de dopamina que tenía a esa canción, a ese aroma nuevo. Estaba, no sé, aprovechando lo máximo. Yo creía que era algo normal, pero no, es parte del TDAH igual. Ahora, un paréntesis, cuando ya me dio el tema de estudiar esto del TDAH, también leí el tema en la parte de que los TDAH piensan fuera de la caja, son personas súper creativas. Y sí, o sea, yo escribo bastante, pero no, yo pienso harto dentro de la caja y estoy muy cómodo ahí, entonces no es mi área, no tuve ese plus. Pero sí, soy muy espontáneo y eso me ha traído cosas buenas, me trajo muchos vínculos positivos, me llevó la Fundación Somos Más, me ha traído amistades muy bonitas, gracias al hecho de que ni la vergüenza me conoce ni yo lo conozco. Ahora, como les comentaba, me quejo mucho, aún me quejo, me sigo quejando, pero también he notado otras cosas. Por ejemplo, al interactuar con otras personas neurodivergentes, autistas, TDAH, que son adultas y que su diagnóstico llegó en la adultez, una de las cosas que más cuesta hacer es dejar de autoexigirnos, rendir, como si no hubiese algo en la forma en la que percibimos la realidad y en la que procesamos la información que nos desgasta de una forma diferente, que nos agota mucho más, que ese agotamiento se ve de otras formas, que perjudica nuestra salud mental, que nos deprime, que nos produce ansiedad. Al vivir toda una vida intentando rendir el mismo ritmo que el resto, aún después de tener un diagnóstico, seguimos intentándolo. Y el tema es que no podamos, podemos hacerlo todo, como escribí ahí. Podemos hacer todo, pero como bien decían los expositores anteriores a mí, el costo y el precio a pagar para un neurodivergente y para un neurotípico es muy diferente, es extremadamente diferente. Y eso también me lleva a la reflexión de que, bueno, como todos sabemos, que este mundo no está hecho para nosotros como tal, para la forma en la que hacemos la información. Entonces, por solamente el hecho de existir y de vivir en esta sociedad, en este sistema como tal, no está hecho para nosotros, pagamos un impuesto extra de energía, en agotamiento,
Por lo cual yo considero que la autocompasión y el autocuidado en un neurodivergente es un acto legítimo de rebeldía. Bueno, aquí coloqué esta parte de agradecimientos a mi mejor amiga Karina Belburón, que llegó el neurodivergente porque ella leyó todo lo que tenía puesto, lo que yo había escrito para decir hoy, y me preguntó, ¿y yo dónde estoy? Así que creé este apartado para no dejarla fuera. Acá te quiero mucho. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Néstor, por brindarnos una oportunidad de conocer tu experiencia. También te vamos a entregar un pequeño presente